Mayor de San Simón. Ahora sí. Soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo diplomado en almacenamiento y distribución de hidrocarburos, en procesos químicos, en diseño de plantas industriales, y es una especialidad específica en diseño de facilidades oil and gas. Actualmente me desenvuelvo como director de proyectos en la empresa Mecánica Térmica, donde desarrollamos sobre todo proyectos enfocados en el desarrollo de ingeniería con soluciones integrales para las diferentes industrias, oil and gas, bebidas, alimentos, entre otros. Entonces, comencemos. Esta charla la estoy organizando de la siguiente forma. Vamos a dar un vistazo rápido, general, respecto al vapor propiamente a la industria y cuál es justamente el objetivo, cómo el vapor se genera, que es la primera etapa en la sala de servicios, y después de la generación, cómo hacer la distribución. Específicamente, eso es lo, si quieren, tiene un estado del arte, porque nosotros tenemos que darle ciertas condiciones a nuestro diseño, ciertas condiciones de presiones, temperaturas, temperatura superficial, tenemos que ver el tema de seguridad, aislamiento, etcétera, rendimiento, y ahí tenemos diferentes etapas en el cálculo. Una cosa es el dimensionamiento, si quieren, hidráulico del sistema, para que yo pueda determinar un diámetro de tubería adecuado que pueda cumplir las bases de diseño, que sobre todo tienen que ver con la velocidad. Pero este cálculo hidráulico se tiene que hacer de tal forma de que en ningún momento nuestro diseño no sea económicamente factible. De nada me sirve tener una planta pequeña que está queriendo distribuir vapor con tuberías de 6 pulgadas. Entonces, justamente el objetivo de nuestro curso es eso, poder llegar a tener un diámetro óptimo que cumpla técnicamente y económicamente. Entonces, el objetivo de esta presentación es trasladar nuestras ideas generales y básicas para facilitar un mejor conocimiento del vapor y los sistemas de generación, distribución y aplicación, para que los técnicos responsables del diseño, montaje, operación y mantenimiento puedan obtener un mejor en la producción y en la eficiencia energética. Es decir, si bien nosotros tenemos diferentes áreas de aplicación desde el diseño, lo que ya es montaje, operación, mantenimiento, los diferentes roles que tiene cada ingeniero en una planta. Por ejemplo, en operación está netamente el ingeniero de producción, que está a cargo de la producción de la planta, y tenemos nuestro equipo de mantenimiento. Y muchas veces, por no decir siempre, hay un conflicto entre ambas partes. Porque operación dice, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que cumplir, este es mi objetivo y se tiene que cumplir. No me interesa cómo es de la máquina, se tiene que cumplir el objetivo. Y los de mantenimiento, ellos tienen otra filosofía. La máquina tiene que operar correctamente sin tener defectos en su operación. Entonces, siempre hay un conflicto entre operación y mantenimiento. Y previamente, cuando estamos haciendo lo que es el diseño, el montaje, nosotros tenemos ahí que tomar unos roles, no solamente en hacer un cálculo, no solamente en hacer un plan, sino tiene que haber una trazabilidad de todo lo que estamos desarrollando, de toda la ingeniería que se va a elaborar, que se va a desarrollar. Tenemos que tener un camino bien trazado que pueda ser fácilmente entendible esos documentos,
pero que no solamente se limite, como les digo, a un cálculo y a un plan. Listas de materiales, informes técnicos para selección de accesorios. No solamente el cálculo hidráulico, también es el cálculo mecánico, hay que calcular el espesor de pared, hay que calcular el aislamiento. Entonces, toda esa información de este diseño hasta cuando nuestro sistema ya está en operación, tiene que tener siempre una eficiencia. ¿Qué es el vapor? El vapor es un fluido utilizado para proporcionar fuerza motriz y energía calorífica. Es el medio natural más eficiente de transferencia de calor a la industria. Y el vapor es incoloro, inodoro y estéril. Aquí hay algo interesante que podemos mencionar. Nos dice, es el medio natural más eficiente de transferencia de calor en la industria. ¿A qué se debe esto? Cuando se está haciendo un cálculo de transferencia de calor, nosotros tenemos diferentes mecanismos de transferencia de calor. Tenemos conducción, tenemos convección y tenemos radiación. Entonces, conducción es, es el que nos da o el que ofrece menor resistencia a la transferencia de calor justamente por la naturaleza del acero, etcétera. Entonces, eso no lo tomamos en cuenta, porque no nos va a afectar. Radiación solamente lo vamos a tomar en cuenta cuando el delta T sea superior a 300 grados. Y en lo que es convección, nosotros tenemos dos mecanismos diferentes. Convección natural y convección forzada. Y esta ecuación se describe con la ley del enfriamiento de Newton. Y ahí tenemos un coeficiente H. Ese es el coeficiente de convección. Ese coeficiente de convección, justamente en el caso del vapor, es el más elevado que nosotros podemos encontrar en la industria. El más grande. Comparado con agua a 100 grados, vapor a 2 bares, por ejemplo, tiene un coeficiente de transferencia de calor alrededor de 10.000 watts por metro cuadrado. Y justamente de esta forma es que cuando nosotros utilizamos vapor como fluido de calefacción, el área de transferencia de calor se puede reducir tranquilamente. Tenemos un coeficiente de transferencia de calor bastante elevado y a partir de que generamos de agua. Y el agua, en este caso, al menos para nuestro país, es un recurso que no es tan costoso para que cualquier industria no lo pueda aprovechar. Ahora, cuando se está generando el vapor, este calentamiento que podemos dar y después un cambio de fase en su momento, corresponde una curva de comportamiento. Dentro de los diferentes diagramas termodinámicos que nosotros podemos tener, yo prefiero siempre lo que es temperatura, volumen específico o temperatura entropía. Son los más sencillos de entender y son justamente los que nos muestran el proceso que está pasando el vapor al pasar de este líquido semi-enfriado, líquido saturado, mezcla saturada y vapor saturado. Entonces, aquí por ejemplo, esta es la línea de presión. Esta es la línea de presión. Y a esta presión le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, dentro de esta campana, nosotros tenemos una mezcla saturada. Una mezcla saturada de líquido y
de vapor. Ya tenemos una fracción de líquido y vapor. Y mientras más se siga haciendo la adición de calor, la adición de energía, esta mezcla saturada se va a ir transformando en vapor. Entonces, este punto crítico, es el estado en el cual el volumen específico de líquido corresponde al volumen específico de vapor. Son compresiones supercríticas alrededor de 22 megapascales. Y actualmente en el mundo hay generadores de vapor supercríticos que trabajan en esas condiciones para generación de energía eléctrica. Esta línea, la línea de líquido saturado, en este punto es agua líquida sin una fracción nada de vapor. Al otro lado tenemos la línea de vapor saturado. Entonces, en este punto es vapor y en este punto es agua. Y el comportamiento que va a suceder según la línea de presión es este. Por ejemplo, a un bar o a una atmósfera, nosotros podemos agarrar agua de la pila y pasarlo y colocarlo en la cocina, que empiece a hervir. Entonces nosotros hemos colocado en este punto, en el punto 2. Vamos a hacer la adición de calor y va a empezar a aparecer la primera burbuja de vapor. Si nosotros seguimos haciendo la adición de calor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos evaporando el agua. Entonces, eso es lo interesante acá. Muchas veces, alguna vez han debido seguramente ver a sus madres cocinando cuando ya ha llegado a hervir, si quieren, la comida. ¿Qué es lo que hace la mamá? Lo que generalmente es la regulación de la cocina, de la llama, de la hornilla, lo colocan al mínimo. Ellas no lo saben como tal, pero justamente lo único que se quiere ahora en este punto es mantener la temperatura para que no se enfríe. Porque si nosotros vamos a seguir aumentando más energía, lo único que estamos haciendo es evaporar, pero ya hervido. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacen nuestras mamás sin saberlo. Ahora, estos diagramas, diagrama temperatura, volumen específico, temperatura, entropía, nosotros los tenemos que conocer justamente para saber cuál es el estado con el cual está saliendo del equipo de proceso, es decir, en este caso, del caldero, del generador de vapor, cuál es el estado con el cual está saliendo el vapor, la calidad, cuál es. Y hasta el punto donde yo voy a hacer el consumo, hasta el equipo, igual, cuáles son las condiciones que mi proceso requiere. Si es mayor presión, si es mayor temperatura, cómo tengo que controlar. Entonces, es importante para nosotros poder entender un diagrama termodinámico. Porque justamente es esto lo que nosotros hacemos para poder ver el comportamiento de nuestro fluido. ¿Para qué se usa el vapor? Después de utilizarse como fuerza motriz, se descubrió que el vapor también era muy eficaz como medio de transferencia de energía calorífica. Eh, Cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, del vapor como tal, de la distribución del vapor como tal, el fluido de trabajo que transporta la energía es ese fluido. Entonces, nuestro término para nosotros es fluido de trabajo. Y podemos ver agua más calor igual a vapor, y vapor menos calor, agua. Entonces, en la generación es lo que nosotros hacemos. Al agua le damos la energía calorífica por la quema de un combustible. Y en el equipo de proceso, el vapor
está entregando una energía y se condensa. Nosotros tenemos diferentes tipos de vapor. Si recuerdan, acá vamos a gráfica, nosotros vamos a trabajar en esto, en este área, del 2 al 3, lo que es la mezcla saturada. Líquido comprimido con lo que sería un líquido, con líquido saturado, tiene una variación en su volumen específico de alrededor del 3%. Entonces yo puedo modelar un estado como líquido comprimido y no voy a tener un gran cambio, un error que me pueda acarrear un mal cálculo completo si lo considero como líquido saturado. Entonces, directamente yo comienzo en este punto, en el 2. Ahora, una vez que yo lo he vuelto, ya sea hecho la conversión a vapor completamente y ya no tenemos nada de líquido, 100% vapor, si yo sigo añadiendo calor, esto se va a volver en vapor sobrecalentado. Algunos lo conocen como vapor seco. Entonces, este tipo de vapor es el que nosotros, acá, el vapor sobrecalentado, es el que se utiliza en la generación de energía eléctrica. Es decir, por ejemplo, los ciclos combinados, los ciclos Rankine, Rankine con fluido orgánico, etcétera, trabajan con presiones de por lo menos 20 bares, por lo menos. En las termoeléctricas de glóbulo y entre ríos, el ciclo llega a alrededor de 60 bares en lo que es sobrecalentado. Y es específico para generación de energía. Porque nosotros no necesitamos semejantes condiciones en una planta de proceso, ni siquiera en oil and gas. Y el vapor saturado, que es el que nosotros vamos a ver en cualquier industria, es el que lo vamos a utilizar para proceso y calefacción. Marmitas, autoclaves, termotanques, pasteurizadoras, HTCT, UHT, cualquier equipo de proceso que nosotros llegamos a ver en la industria de bebidas, alimentos, oil and gas, siempre trabaja con vapor saturado. Actualmente se usa el vapor sobrecalentado específicamente en la producción de energía eléctrica. Y como medio de transferencia de calor, o sea, en la aplicación como medio de transferencia de calor, desde la industria petroquímica, química, farmacéutica, metalúrgica, naval, textil, papelera, cera tabacalera, etc. Prácticamente en cualquier industria de producción tenemos vapor. ¿Y en qué tipos de procesos? Para calentar, para evaporar, para fundir, para esterilizar, para secar, para humidificar, para cocinar, para lavar, para planchar. Entonces nosotros tenemos una serie de industrias, una serie de diferentes procesos y todos estos necesitan vapor. Entonces ahí tenemos nosotros un punto justamente de justificación del diseño del sistema de destrucción de vapor. Porque en todas las plantas vamos a aplicar vapor y por lo tanto tenemos que poder distribuir de forma segura, de forma eficiente, que cumpla con el proceso. ¿Por qué utilizamos vapor? Porque hay otros fluidos térmicos que son mucho más costosos, sí,
pero que pueden trabajar tal vez hasta mejor que el vapor. Para su producción se utiliza agua. Y como les mencionaba, en nuestro país el agua hay y es barata y fácil de obtener. En Chile, por ejemplo, por este tema de que no tienen tantas fuentes de agua dulce, entonces hasta las pruebas hidrostáticas, acá por ejemplo hacemos prueba hidrostática de tanque de almacenamiento de hidrocarburos de 90 metros cúbicos, de 40 metros cúbicos, y la prueba hidrostática lo hacemos con agua. Se hace la prueba, se verifica la nivelación, tu topógrafo hace su trabajo, y después ese agua lo desechamos, esa cantidad de agua. Pero en Chile, por ejemplo, está prohibido hacer eso. Es controlable. Como les mencionaba, hemos visto esa curva de comportamiento, la línea de presión, y prácticamente todo lo que nosotros hagamos, o el proceso que puede estar atravesando la generación de vapor, va a corresponder en función a su línea de presión, a su línea de presión. Entonces, a cada presión le corresponde una temperatura, una energía específica, un volumen específico, una entalpía específica. Transporta cantidades de energía elevadas por unidad de masa. Esto justamente lo que hace es que nuestra área de transferencia de calor sea más pequeña. Podemos reducir mucho más. Y es estéril y de fácil distribución y control. Mientras nosotros estemos trabajando con lo que es el vapor saturado, vamos a tener grandes ventajas, sobre todo en el control de todo el sistema. En su momento, bueno, seguramente todos hemos pasado por eso. En la clase de termodinámica, el profesor nos daba sus tablas y cuando estábamos haciendo el examen, teníamos que revisar o calcular, perdón, cada estado termodinámico, revisando las tablas, haciendo interpolaciones simples, dobles. Y ese prácticamente era el trabajo. Actualmente nosotros tenemos aplicaciones de escritorio, aplicaciones para teléfono móvil, que nos facilitan todo este cálculo de las propiedades termodinámicas. Cuando comencemos el curso, se les va a facilitar un software libre, específico, solamente para cálculo de propiedades termodinámicas, que también se puede graficar. Bueno, es un software libre. Entonces, nosotros tenemos una serie de autores de termodinámica, del área de termodinámica, Sengel, Merleau-Potter, Franklin Cropera, que recuerdo en este momento, Gordon, Mawile, etc. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar cada tabla de los diferentes autores, los valores que nosotros vamos a llegar a tener en las propiedades termodinámicas varían, porque justamente muchos de estos autores utilizan como base para empezar a hacer todo el cálculo unas condiciones diferentes. Es decir, cada autor tiene un cálculo de sus tablas termodinámicas en función a unas consideraciones base. Como no todos utilizan los mismos condiciones de contorno, entonces es normal que cuando nosotros estemos revisando tablas de diferentes autores, veamos diferentes valores. Pero el delta que nosotros podemos tener va a ser el mismo sin importar el autor. Es decir, a 7 bares, por ejemplo. A 7 bares yo tengo una entalpía específica de líquido saturado, una entalpía específica de vapor saturado. Y tengo 5 autores. Entonces, cada uno de esos valores
de líquido saturado y vapor saturado va a cambiar por cada autor. Pero cuando yo haga la resta de entalpía específica de vapor saturado menos entalpía específica de líquido saturado, ese delta va a ser el mismo sin importar el autor. Y justamente en nuestros cálculos nosotros utilizamos esos deltas y no así estos valores iniciales. Calidad de vapor. Hay una propiedad termodinámica que se conoce como título o calidad. Y es una forma de demostrar la relación entre la fracción de líquido y la fracción másica de vapor. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el vapor saturado como tal no contiene gotas de agua líquida. El vapor húmedo contiene gotas de agua, aumenta la erosión y reduce la transferencia de calor por la película de condensado que puede tener. Y el vapor sobrecalentado, una temperatura por encima del vapor saturado, y se utiliza habitualmente en turbinas. Tenemos esas tres calidades de vapor. Nosotros tenemos que trabajar siempre en la medida en la que nosotros podamos controlar la generación con vapor saturado. Condensación de vapor y transferencia de calor. En un recipiente con un producto que puede ser leche, yogur, cualquier fluido de trabajo. Para este proceso yo tengo que calentar el fluido y lo voy a hacer a través de un serpentín. Este es mi serpentín. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Aquí está entrando el vapor. Entrando el vapor, yo tengo un sistema de control de temperatura que me pueda abrir o cerrar la válvula en función a mi necesidad. Entonces, el proceso que está pasando acá es: ingresa el vapor con unas ciertas condiciones de presión y temperatura, se cede esta energía al fluido, se calienta la calefacción del equipo y el fluido, el vapor, se condensa y tiene que ser purgado. Listo, ya está. Entonces, lo que sucede, ingresa el vapor, cede el calor al fluido y se condensa y eso tiene que ser expulsado. Y aquí tenemos un sistema de control que está accionando, que puede cerrar o abrir la válvula según las condiciones de operación de este sistema. El objetivo de nuestro curso es diseñar todo el sistema de distribución desde el punto de generación hasta el punto de consumo. Y también vamos a ver justamente este tramo. Este tramo que es para el kit de purga de condensados. Y tenemos que saber en qué caso sí vale la pena hacer una recuperación de condensados y cuándo no. En un principio, al principio de la presentación, les indicaba que tenemos que ser eficientes en nuestro diseño. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este tipo de instalaciones, el agua que está purgándose, el condensado que se está purgando, ya tiene un volumen térmico, ya tiene una temperatura. Entonces, si este volumen, este equipo puede estar consumiendo 200, 300 kilos hora, por ejemplo. Si ese volumen es considerable,
para mí lo más óptimo, lo más eficiente es recuperar este condensado con esa temperatura y volver a alimentar al caldero con este líquido que ya tiene una temperatura ganada. Y hay situaciones, un equipo consumiendo 10 kilos, 20, 50 kilos hora. Entonces, que yo pueda hacer todo el sistema de tuberías para poder hacer la recuperación me puede salir más costoso que la misma recuperación que voy a hacer. Entonces, también se tiene que evaluar esa situación. Es importante que en su momento se definan las condiciones de diseño, se definan las condiciones hasta de velocidad para poder, para que nuestro sistema tenga un tiempo de vida útil elevado. Ahí. Así como en el anterior ejemplo hemos visto cómo se purgan los condensados, en los sistemas de distribución de vapor tenemos que hacer eliminación también de condensados en tramos largos y también de aire. No olvidemos que todo nuestro sistema tiene aire. Entonces, cuando yo voy a hacer la inyección de vapor y ese aire no es expulsado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comprimir y no va a operar tampoco con condiciones óptimas el sistema. Justamente porque tiene toda una línea de aire empaquetada. Entonces, para eso, por ejemplo, se utilizan estos eliminadores de aire, que son trampas termostáticas. Y eso es en la línea, o sea, en el sistema de distribución de vapor. Y cuando tenemos longitudes muy elevadas, o tramos de trabajo muy elevados, entonces ahí, ¿qué es lo que necesariamente tenemos que hacer? Tenemos que colocar este tipo de botas, unos separadores de gotas, y hacer también la purga de estos condensados. Si nosotros, cuando estamos haciendo el diseño de sistemas, no tenemos las condiciones adecuadas para esta eliminación de aire de vapor, o de aire y condensados, el agua con el vapor, con esas velocidades en las cuales va a operar el sistema, ¿qué es lo que puede suceder? Puede erosionar completamente las líneas. Hay todo, al menos dependiendo de cómo esté puesto, soportado todo el sistema, cuando no hay estos puntos de purga y se está inyectando vapor y hay condensado, toda la soportería empieza a vibrar. Recuerdo la papelera, teníamos una línea de 3 pulgadas que estaba atravesando todo el galpón. Y como no habían instalado separadores, ¿qué es lo que pasaba? Están haciendo la alimentación de vapor y todo el techo de la nave temblaba por esta situación. Entonces, eso también son accesorios que tenemos que seleccionar y tenemos que saber bajo qué condiciones los vamos a elegir, porque, nuevamente, tenemos una serie de marcas de fabricantes y hay unos más costosos que otros. Entonces, parte de nuestra elaboración de ingeniería tiene que ser la selección correcta de estos elementos. Ahora, aquí podemos ver un circuito de vapor simple, uno ya más elaborado y ya un sistema completo. Ahora, acá, por ejemplo, aquí tengo mi caldera, que es el punto de generación. Todo esto es generación. Caldera, bomba, tanque de alimentación, es generación. Desde la caldera hasta la marmita
hasta el tanque con serpentín, hasta el intercambiador, todo este sistema de distribución es lo que nosotros vamos a calcular. Y también el sistema de recuperación. Entonces, con eso estamos completando el ciclo mismo de diseño. Por ejemplo, en el curso de diseño de sistemas térmicos nos centramos en el sistema de generación. Específicamente calculamos cuánto vapor consume y qué es lo que yo tengo que hacer acá. Mi caldera tiene que poder tener la capacidad de alimentar a todos mis equipos. Ahora ya no me interesa cuánto, cuánto necesita. Se supone que esto ya lo tenemos definido. Lo que tengo que saber ahora es cuál es el diámetro que puedo utilizar para, para el consumo de vapor que se quiere. Y, por ejemplo, aquí mi caldera está a una presión, pero esta marmita puede necesitar otra. Este depósito con serpentín puede necesitar otro. Y este otro equipo igual. Entonces yo tengo que ver en qué punto de todo este sistema voy a hacer el ajuste de la presión de operación para mi equipo de trabajo. Entonces, esas condiciones también yo las tengo que definir en el diseño. Y prácticamente acá, a ver, este es el punto de generación, es el caldero. No solamente está, aquí estamos ilustrando el sistema de tuberías. Entonces aquí es el caldero, este es nuestro distribuidor, el manifold, y de acá yo tengo que mandar a los demás equipos. Entonces yo tengo que calcular, por ejemplo, esta principal, diámetro hidráulico, espesor, aislamiento. Después, del distribuidor al primer equipo de proceso, tengo otro tramo. Del distribuidor a los demás equipos de proceso. Y saber dónde voy a ajustar presión, dónde voy a ajustar flujo. El objetivo de nuestro curso es ese, que podamos llegar a presentar una memoria de cálculo que tome en cuenta todos los parámetros necesarios para que el diseño del sistema de distribución de vapor sea óptimo técnica y económicamente. Dilatación. Eric, a ver si me puedes aclarar eso. Dilatación térmica. O sea, un análisis de tensiones en el sistema de tuberías. ¿A eso te refieres? Ok. Nosotros estamos definiendo equipos equipos que vamos a encontrar en la industria en general. ¿Ya? Entonces, estos equipos, en el peor de los casos, y te digo esto, en el peor de los casos, van a operar con 10 bares. Pero después, en general, el vapor para los diferentes equipos no supera los 8 bares, 6 bares. Ese es el rango en el cual vamos a trabajar. Como les decía, cuando es generación de energía eléctrica con vapor sobrecalentado, tenemos presiones de 20 bares, 40 bares, 60 bares en las calderas Benson, por ejemplo. Las Benson llegan a 60 bares. Entonces, en esas condiciones es bastante importante hacer el análisis de tensiones. Pero para lo que nosotros vamos a hacer, no es necesario. No es necesario. Pero esto también tengo que aclararlo. Si bien yo les estoy diciendo que no se va a ver porque no requiere, que no sé qué, que es mi experiencia y ya. El objetivo es revisar la documentación asociada a lo que me estás mencionando y verificar si realmente estas condiciones con las cuales vamos a trabajar necesitan un análisis de tensiones
o no necesitan un análisis de tensiones. Hay una práctica recomendada de la PIP, donde justamente te da los criterios para definir a qué tipo de sistema de tuberías se necesita hacer análisis de tensiones y a cuáles no es necesario. Y a cuáles hacerles un estudio más específico. Entonces, eso sí lo vamos a ver. O sea, tenemos que, como les decía, tenemos que definir nuestras bases de diseño bien para hacer todo el trabajo de ingeniería. Entonces, como yo les adelanto, no es necesario, pero tengo que justificar eso. Automatización en válvulas y accesorios. No entiendo su consulta, Hugo. Si me puede aclarar, por favor. Vamos a verlo. Dentro de lo que es el diseño del sistema de distribución de vapor, vamos a hacer una revisión extensa de las normas que están asociadas a esto. B31.3, B31.1, B31.9, que se ajuste, es decir, que se ajuste a la aplicación. Por ejemplo, si son plantas de proceso, B31.3. Pero si es un hospital, si es un hotel, ya no es nada industrial, entonces hay otra norma de aplicación también. Hay que revisar eso. Tenemos que ver todo lo que son las diferentes válvulas con las cuales nosotros podemos trabajar y con cuáles es para mí adecuado hacer una instalación. Tal vez muchos, por ejemplo, utilizan válvulas esféricas en todo su sistema de distribución de vapor y no se necesita ese tipo de válvulas en muchos casos. Y están utilizando válvulas que son on-off para querer regular el flujo. Y están dañando los asientos de la válvula, están dañando el cuerpo de la válvula por no darle la aplicación correcta. Entonces, vamos a hacer eso. Hugo, el objetivo es, nosotros tenemos que hacer un cálculo completo. Cálculo completo. Es decir, vamos a hacer, nos vamos a dar unas condiciones para una planta, para diferentes plantas, y vamos a ir paso por paso. Primero, revisión mecánica, revisión hidráulica, selección de accesorios y tener nuestra memoria de cálculo completa. Un documento de ingeniería que a ustedes o para sus clientes seguramente les sirva para que puedan hacer sus listas de materiales, etc. Entonces vamos a hacer un cálculo completo del sistema. Pero este cálculo no es que yo les voy a dar una hoja de Excel y ahí terminó. Tenemos que revisar, como les digo, tenemos que hacer revisión de las normas, revisión de prácticas recomendadas, revisión de bibliografía específica. Y se les va a pasar toda esa información. Normas actualizadas, bibliografía específica para aplicación de vapor, las presentaciones, el software de propiedades termodinámicas también se les va a pasar. Entonces, hay un gran material para el curso. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En realidad, Eric, cuando estamos hablando de las válvulas de regulación de presión, por ejemplo, las válvulas de regulación, presión prácticamente, regulación de presión, vamos a hacer una selección. Entonces, nosotros tenemos que justamente saber qué parámetros necesitamos para seleccionar una válvula reguladora de presión de vapor. Y vamos a revisarlo con catálogos actualizados. ¿Alguna duda más? Ingeniero, buenas noches. Continúe, por favor. Bueno, señores, estaríamos concluyendo nuestra, nuestra charla con esas aclaraciones. Cualquier duda que tengan, medición de vapor mediante placa orificio. No.
Dagil. No, no vamos a ver el tema este de los accesorios de placas de servicio o flujómetros. El vortex es el que generalmente utilizamos en vapor o ultrasónico, pero no, no vamos a calcular eso. El objetivo del curso es dimensionar el sistema de distribución de vapor, la tubería, el diámetro hidráulico, espesor de pared, si requiere o no requiere análisis de tensiones y aislamiento. Eso es lo que vamos a calcular. Y la selección de los diferentes accesorios que complementan este sistema de distribución de vapor, es decir, válvulas, desreguladoras de presión, para los kits de purga de condensados, qué tipo de trampa termodinámica o de trampa de vapor voy a utilizar. Vamos a ver el tema del rating, en qué caso tengo que utilizar rating 150, o bridas, por ejemplo, bridas 150, en qué caso voy a utilizar bridas clase 300, y cómo defino el rating de mi sistema. También se va a hacer eso. En este caso, Horacio, no es necesario ningún software. Hay, o sea, tenemos software, el Pipe, el Pipeflow Professional o el AFT Phantom, son programas que calculan, dimensionan o hacen dimensionamiento de sistemas de distribución de agua, aire, vapor. Entonces, no lo vamos a revisar porque no vale la pena entrar al software. Nosotros tenemos que entender las bases de diseño. Exactamente, Eric. Válvulas de seguridad, no vamos a calcular. Eso es un curso completo para hacer solamente válvulas de seguridad. Entonces, vamos a ver en los típicos de instalación dónde tenemos que instalar nuestras válvulas de seguridad. Pero no vamos a calcular. ¿Alguna duda más que tengan, señores? Ingeniero, Continúe, dígame. una consulta. Yo trabajo en ingeniero azucarero. Usamos calderas ahí. Ujú. ¿No podemos llevar las calderas tubulares o con las otras? Con las otras, digamos, calderas que generamos mediante bagazo. Esas calderas vamos a llevar en este tema. Vamos a hacer una revisión de los equipos, de los tipos de generadores de vapor que hay. Por ejemplo, en el caso de un ingenio azucarero, las calderas con las cuales trabajan estas son las acotubulares. Ese tipo de calderas, por ejemplo, son para altas presiones y alto flujo. Son flujos bastante elevados. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de las unidades de generación de vapor. Pero el objetivo de este curso es centrarnos en la distribución, en el cálculo de la distribución de vapor. ¿Alguna duda más que tengan, señores? Buenas noches, Inge. Bueno, mi duda quería consultar. Buenas noches, Luis. Continúe. Bueno, yo estuve pasando pues el módulo anterior, ¿no? Que nos Sí. estaban indicando. Y bueno, mis expectativas para este módulo de repente sería más, eh, como le dije en un momento, ¿no? Lo que es combinar lo que es el caldero para lo que es redes de agua caliente y también para lo que es calefacción, ¿no? Si es que se podría tomar esa temática, ¿no? Le comento que, bueno, yo también
tengo mi certificado como instalador de gas, pero las instalaciones de gas que dan en la NH es más básico, ¿no? Tanto un nivel como el suyo, obviamente es mucho más necesario, ¿no? No sé si van a tomar esa temática, que son puntos más específicos, ¿no? Por decir lo de un hospital o también lo que es para panaderías o para hoteles, ¿no? Lo que es calefacción. Bueno, prácticamente, Luis, lo que vamos a hacer, o sea, el objetivo de este curso es que la metodología de cálculo, ustedes la van a poder aplicar a las diferentes industrias. Es decir, este cálculo, el cálculo que yo quiero que realicemos conmigo, no es por utilizar un software. El objetivo de este cálculo o de este curso es que ustedes tengan unas bases de diseño que les permitan poder dimensionar cualquier sistema, ya sea vapor, ya sea agua o aire. ¿Ya? El objetivo es nosotros tener una metodología de cálculo que pueda ser aplicable a cualquier tipo de fluido. En este caso, nos vamos a centrar en vapor. Podemos verlo de agua caliente, pero ¿qué va a variar? Van a variar las ecuaciones solamente, pero después el objetivo de todo el cálculo del sistema se va a mantener. Espero haber aclarado tu duda, Luis. Sí, ingeniero, personalmente su curso la anterior vez me parece muy interesante y la verdad mis expectativas también de esto me parecen que espero que cumplan, ¿no? Me parece muy interesante también tu curso. Perfecto, Luis. No, perdón. El objetivo es definir con ustedes las bases de diseño y la metodología de cálculo. Que sea 100% ingeniería y no utilizar una hoja de Excel que pueden descargar y utilizar eso después para el resto. El objetivo no es ese. Bueno, señores, ¿alguna consulta más que tengan? ¿Alguna duda más que tengan respecto al curso? Bueno, no tenemos más. Entonces, señores, muchas gracias por su participación. El día miércoles comenzamos el curso. A todos los que estén interesados en poder tomarlo, contáctense con el organizador Franz Molinedo para poder tener mayor información. Por mi parte, estaríamos concluyendo con nuestro webinar. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.